Hermano, amigo de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte, sea usted bienvenido a este curso de la Escuela de Desarrollo Cristiano, Usos y Costumbres en los Tiempos Bíblicos. Le damos la más cordial bienvenida a esta lección, la número 10, en donde, si Dios nos permite, estaremos desarrollando dos temas esencialmente. El primero de ellos tiene que ver con la vida cotidiana del judío que se convirtió por el poder del Evangelio a nuestro Señor Jesucristo. Cómo era la vida de la iglesia en ese primer siglo. Básicamente ese es el periodo de tiempo que estaremos ubicando. No se trata de desarrollar tópicos como se tocaron o se tocan en el curso de la historia de la iglesia. En este caso vamos a hablar de situaciones, dada la naturaleza del curso, que tienen que ver más con ese diario vivir por parte de los primeros creyentes en Jerusalén. También en una segunda instancia vamos a estar viendo algunos aspectos de la vida educativa en el pueblo de Dios, cómo es o cómo se desarrollaba el modelo educativo en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, mejor dicho. Bueno, pues vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor, deseando que sea de bendición para su vida. Padre bendito, en esta ocasión te damos gracias que nos estás permitiendo nuevamente estar reunidos en tu nombre para aprender, para reflexionar sobre estos temas que bien pueden ayudarnos a entender de una manera tal vez más clara, más precisa, algunas enseñanzas puntuales de tu bendita palabra. Siempre ha sido nuestro deseo que tú nos guíes desde el principio hasta el final, Señor. Esta vez no es la excepción. Igualmente, este tiempo lo ponemos en tus preciosas manos. Gracias una vez más, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Comenzamos con nuestra presentación. Ahí lo tenemos. La vida de los primeros creyentes. Trataré de ampliar un poco la imagen. Tenemos ahí una ilustración en donde un nutrido grupo de cristianos, de primeros cristianos, en un hogar se estaban congregando, quito el mouse, en torno a la enseñanza de la palabra de Dios. Es una ilustración que aplaudimos en su calidad porque, si usted lo puede notar, vemos rostros de los congregantes muy atentos a la lectura de la palabra de Dios, a la exposición de la revelación bíblica. Vemos pequeñitos involucrados, vemos algunos rostros, aparte de atentos, algunos otros gozosos. Bien, ¿qué era o cómo era, hablando con un poco más detalle, la agenda de los primeros cristianos? ¿Cuáles eran esos usos, esas costumbres en ellos como creyentes, como tales? Bueno, tenemos aquí una cita. Es en el libro de los Hechos, capítulo 3, el primer versículo, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Cuando nosotros vemos establecida la hora, el horario de un acontecimiento específico, para poder trasladarlo a la forma en la que nosotros contabilizamos el tiempo, bueno, bastaría restar 6 horas. En este caso consideramos entonces que eran las 3 de la tarde aproximadamente, y es en esta cita, como en otras tantas, donde usted y yo podemos ver que la iglesia naciente estaba todavía estrechamente vinculada con la actividad, con la vida del templo. No fue un desprendimiento de tajo, un desprendimiento total y brusco. Se siguió teniendo una vida activa en torno al templo. Algunos creyentes, se respeta su opinión, enfatizan que este hecho era básicamente para la proclamación del evangelio fuera del ambiente de una sinagoga. No era tanto ya para participar en los rituales, sino para alcanzar con el evangelio a la gente. Y esa cita diaria que se daban estos creyentes en el templo era fuera
para poder proclamar la salvación que es en Cristo Jesús, ya no tanto para participar de la actividad religiosa. Creemos en lo personal que esto fue gradual. Algunas personas seguían integrándose de una manera directa a la vida activa, a la vida religiosa del judaísmo, con todo y que habían experimentado la conversión que es en Cristo Jesús. Bueno, haya sido tal vez de una manera abrupta o más bien de forma gradual, el asunto es que todavía existió, una presencia de la iglesia por un buen tiempo en este panorama, en el templo. Aquí, en la puerta llamada la Hermosa, esta puerta de bronce, se chapeó, su cobertura fue de plata y de oro, por eso tan hermosa esa puerta, así se le consideraba. Se llevó a cabo este milagro apostólico por parte de Pedro y Juan. Bueno, continuamos. Características cotidianas, insisto, de los primeros creyentes. Perseveraban, una de ellas, ¿verdad? La primera que podemos tal vez enumerar de acuerdo al orden que nos presenta el libro de los Hechos, específicamente capítulo 2. En el versículo 46 se dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, por eso es que aquí hemos elegido una ilustración en donde los apóstoles de una manera muy específica se congregaban para, en el buen sentido de la palabra, discutir sobre la revelación bíblica, misma que era la que se compartía como la directriz, no una de las directrices, sino la directriz, ni siquiera la principal directriz, la directriz exclusiva para la fe y práctica de los primeros cristianos, de los creyentes en Cristo Jesús. Perseveraba la iglesia en la doctrina de los apóstoles. O sea, que pues hoy día, ¿verdad?, la iglesia que trata de ser fiel observa esta misma indicación espiritual, pero pues si pudiéramos hablar tal vez de alguna diferencia, ¿verdad? Hoy, de aquel entonces a nuestros días, hoy la proliferación de sectas, tantas sectas, tantos sesgos doctrinales, incluso dentro de la misma iglesia que se autonombra cristiana, en aquel entonces no era algo tan abundante, aunque existía. Hoy día la iglesia auténtica, fiel, la iglesia bíblica, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es esta? La compuesta, la conformada por hombres, mujeres, que han reconocido su condición pecaminosa, han reconocido en el sacrificio de Jesucristo la vía por parte del Padre para poder recibir la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Ese grupo de personas constituyen la iglesia de Jesucristo. Bueno, efectivamente, la misma Biblia dice, la misma palabra de Dios establece que lamentablemente aún dentro de este círculo selecto, espiritual, precioso, habría desde ese entonces, ¿verdad?, filtración por parte de falsas enseñanzas. No como ahora, que insisto, tal vez es más abundante, exponencial, ha crecido de una manera alarmante. De cualquier forma, el creyente en Jesucristo, tanto de aquel entonces como el de ahora, tiene en su corazón la consigna, impulsada por el Espíritu Santo, de buscar, perseverar, centrarse única y exclusivamente en lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué más? Partían el pan en las casas, dice el mismo versículo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Creo que aquí la palabra de Dios trata de enfatizar el ánimo, la actitud con la que se celebraba. Había
un gozo, una unión estrecha en estos cristianos que en hogares celebraban la cena del Señor. Esto sí hay que puntualizarlo, puesto que la misma palabra de Dios así lo establece. Partían el pan, ¿en dónde? En las casas. Por eso decíamos desde un principio que la situación, ¿verdad?, del judío, arraigado en el judaísmo por tantos años, hoy a mi corazón llega Cristo. Bueno, voy entendiendo conforme voy aprendiendo, voy conociendo la palabra de Dios, cuál es mi compromiso con Dios, qué ajustes debo hacer en mi vida. Bueno, hubo cambios intensos, muy marcados, en muchos de ellos. En otros, sin duda, fue algo más paulatino, más gradual. Entonces, al mismo tiempo que tenían actividad en el templo, también fueron desarrollando y en su momento cada vez fortaleciendo, insisto, cada vez más una vida congregacional, pero en los hogares. Partían el pan en las casas, comían juntos, son dos cosas distintas, pero que se combinaban, disfrutaban de la alimentación juntos y se celebraba la cena del Señor. ¿Cómo? Con alegría, sencillez de corazón. Después esto lamentablemente se fue desvirtuando, como queda patentado en la misma Biblia, en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, el apóstol Pablo hace referencia a que en esta iglesia se manifestaba la carne, vamos a decirlo así, había cierta carnalidad en ellos y por lo mismo de repente pues ya no se celebraba con orden, ya algunos se adelantaban a comer, otros lo hacían de una forma no sé si la palabra pudiera ser irrespetuosa, mejor no la digo, pero glotonería de hecho creo que no es una palabra grosera. Bueno, pues lo hacían de una manera abundante algunos, sin nada de orden, sin nada de reverencia, pues. Entonces, al principio no fue así. Al principio la intensidad de la gratitud para con Dios era grande. Bien, tenemos ahí ya dos elementos, hablemos de un tercero. Vendían sus propiedades y sus bienes, lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto no debe confundirse con un sistema económico exclusivo o específico. Hechos 2:45. El asunto era distinto a como hoy pudiera algún movimiento político tratar de adoptarlo o establecerlo como teniendo como punto de partida la Biblia misma. No, o sea, los primeros creyentes, y esto sí se tocó en el tema de la historia de la iglesia, los primeros creyentes, su fundamento doctrinal, gran parte de su enseñanza, su predicación, se centraba en el mesianismo de Jesucristo, es decir, cómo en Jesús se cumplieron las promesas antiguo-testamentarias, pero por otra parte se hacía también mucho énfasis en el retorno de Jesucristo, en la segunda venida de Cristo. Entonces, la iglesia, muchos de ellos, dice la palabra de Dios en el primer capítulo de los Hechos, pudieron ver con sus propios ojos cómo el Señor Jesucristo ascendió, tomando como punto de partida la instrucción angelical que les dijo este grupo de ángeles en ese escenario. Así como lo ven ascender, van a ver cómo regresa, pero refiriéndose a de las nubes desde el cielo, en su momento Cristo regresará, ustedes lo podrán presenciar. Algunos cristianos lo entendieron y vaya, qué bueno que haya sido así, que de una forma inminente esto podía suceder. Entonces, ¿qué pasaba? Que algunos le perdieron mucho sentido al aspecto material de la vida, viendo necesidad de algunos creyentes, decían, pues ¿qué más da? El Señor Jesucristo no ha de tardar. Vendían sus cosas, de lo ganado, de lo obtenido, pues se repartía. Tú necesitas más, mira, pues te apoyamos. Necesitas más que yo, de lo que tengo, te puedo hacer un apoyo, te puedo dar un respaldo, ¿no? Entonces era más o menos esa la dinámica. Vendían sus propiedades, sus bienes y lo repartían todos según la necesidad de cada uno. En una actitud de oración ponemos en esta ilustración a los cristianos porque, insisto, ellos esperaban que de un momento a otro Jesucristo
pudiera regresar. Pedro y Juan ante sacerdotes y saduceos. Hechos 4 habla de esto. Bueno, entonces ya lo estamos viendo de una manera tal vez más palpable. Vendía mis cosas, ayudaba a un hermano en la fe, o era yo ayudado por un hermano en la fe. Celebrábamos la cena del Señor prácticamente diario, comíamos juntos. En fin, esa era, digamos, una de las partes agradables a describir por parte de la iglesia. Pero también tenía su contraste, o había un contraste en esta situación hermosa que se describe en la Biblia por parte de la iglesia primitiva. Muchos creyentes dicen, ¿cómo es o cómo no es que la iglesia actual adopta los mismos esquemas de la iglesia primitiva? Bueno, sí, tal vez algunas cuestiones se han perdido de vista, han perdido su intensidad, su énfasis, pero la iglesia primitiva sufría tanto, si no es que más, que la iglesia actual en algunas zonas del mundo, al menos. Pedro y Juan están aquí ante sacerdotes y saduceos, proclamando la salvación que es en Jesucristo, proclamando a Jesús resucitado, y esto no fue bien visto por parte de ese aparato religioso. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, dando su vida por usted y por mí, fue vituperado por mucha de la gente alrededor de él, y dentro de tantas groserías e insultos, algunos fariseos decían, bájate de la cruz para que entonces podamos creer que eres el Mesías, que eres el Hijo de Dios. Siendo yo un tanto pequeño leyendo o escuchando de este pasaje, me preguntaba, Señor, ¿por qué no bajaste? Claro, en mi ignorancia espiritual me lo preguntaba, insisto, era yo un niño, ¿por qué no bajaste y les hiciste caso? ¿Por qué no bajaste, les hiciste caso y les hubieras tapado la boca? Hubieran creído en ti. Los resultados hacen evidente que ni siquiera de esa forma esta gente cegada iba a aceptar a Jesús como el Mesías prometido. Jesús no se bajó de la cruz por la sujeción de los clavos, sino por el amor a usted y a mí. Cumplió el propósito que se determinó en su corazón, dar su vida a cambio de la nuestra. Bueno, pues estos hombres, hablando de fariseos, de escribas, de saduceos, sin duda más de uno de todos ellos vieron a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Sin embargo, en ese remordimiento, en ese no querer reconocer el trágico hecho que recaía en sus manos, entonces, pues no soportaban el mensaje de la cruz, no soportaban el testimonio de hombres como Juan y de Pedro y Juan, da lo mismo el orden. Así que, ¿qué hacían? Pues los amenazaban, que dejaran de hablar de Jesús. En su momento, siervos del Señor, los apóstoles de nuestro Señor, sufrieron golpes. En otros casos, incluso la cárcel. Esto es, hubo persecución desde los primeros momentos del cumplimiento de su tarea por parte de la iglesia. En la medida en la que la iglesia empezó a entender, esto es, cuando llega el Espíritu Santo a morar a plenitud en los siervos de Dios, en la vida de los cristianos, ellos captan, ellos obtienen el impulso para poder proclamar a Jesucristo, al costo que sea, incluso la cárcel, incluso más adelante, probando la muerte misma. Entonces, si nosotros decimos cómo no formamos parte de esa iglesia primitiva, hubiera sido tan hermoso. Bueno, sí hubiera sido muy, muy hermoso, sin duda, pero dentro de esa hermosura hubiera estado involucrada la persecución, hubiera estado involucrada la muerte de los líderes, hubiera estado involucrada la cárcel, hubiera estado involucrado el desprecio, el menosprecio por parte de, válgase la repetición, de una buena parte de la sociedad, de un buen sector de la sociedad. La persecución por parte de los emperadores romanos, o sea, no conforme con esto, también el imperio romano, digámoslo, leámoslo así, también
el gobierno se encargó de que la vida de los primeros cristianos fuera algo doloroso, algo que desafiara en cada momento la sinceridad, la autenticidad de nuestra fe en Jesucristo. Entonces, el aspecto religioso, tradicional, en contra de usted y de mí, siendo creyentes en ese tiempo. Nuestros gobernantes de igual manera. ¿Cuál era la paga, vamos a decir así, por nosotros decir somos creyentes de Jesucristo, levantar la mano y decir sí, ahora somos salvos por la fe en Jesús? ¿Cuál era el costo de esto? En muchos casos, ser el alimento de los leones. Esa amenaza era latente diariamente. Otro problema, insisto, tal vez no de una manera tan exponencial, tan multiplicada como en nuestros días con tantas sectas, pero también se sufrió de falsos maestros, también se sufrió de herejías, también hubo la necesidad de que siervos auténticos de Jesucristo levantaran la mano, dieran un golpe de autoridad diciendo, hey, cuidado, eso no es cierto, lo que están diciendo los gnósticos no es verdad, proviene esta enseñanza de una cultura politeísta, griega, que en nada se parece al cristianismo. También hubo entonces la necesidad como cristianos de orar, de depender exclusivamente de buscar la dependencia exclusivamente del mensaje bíblico, siendo, sí, auxiliados por los líderes que realmente Dios estaba levantando. Debates teológicos, cismas. Hoy usted en Facebook, usted y yo podemos ver tristemente que pues tal vez en lugar de estar proclamando de diferentes maneras, cuando digo diferentes maneras me refiero a una metodología interesante, novedosa, ¿por qué no? El Evangelio en el uso de las redes sociales. Cuando digo diferentes metodologías, pues a lo mejor un video mostrando un diálogo o una secuencia histórica, a eso me refiero con diferentes metodologías, pero siempre, obviamente, puntualizando un mismo mensaje, ¿cuál? El de la Biblia misma en cuestión, de la obra salvífica de Jesucristo. Bueno, pues las redes sociales podrían ser más aprovechadas, porque sí hay quien lo hace, para tal efecto. Sin embargo, insistimos, tristemente, lamentablemente, a veces ese espacio se utiliza para decir no, y los de tal denominación son herejes porque lo ven de esta forma, a la palabra de Dios la han torcido de esta manera. Y tenemos la contraparte, tenemos a ellos diciendo, no, pues ustedes son los que están mal porque hacen esto y dicen aquello, en tonos irónicos, burlones, etc. Bueno, en su momento, hablando de los primeros cristianos, también existían esos cismas, había esas pugnas, había incluso, aparte de los debates teológicos, cismas, esto es, rupturas dentro del seno de la iglesia, había divisiones muy marcadas, incluso violentas. Aquí pues tal vez exagerándose un poquito en la ilustración, pero quisimos utilizarla para tratar de ejemplificar que no era cosa que se pudiera ignorar tomándola en cuenta como algo inofensiva o no de mucha importancia. No, lamentablemente sí fue algo que marcó mucho el entendimiento y el corazón de muchos creyentes. Bueno, entonces tenemos diferencias teológicas, falsas enseñanzas, persecución gubernamental, persecución religiosa. Hablando de los aspectos negativos, exclusivamente hablando de los aspectos negativos, estamos repasando para subrayar cada uno de estos puntos en el entendido de que todo esto que usted ha escuchado y ha visto es algo que sufrió la iglesia primitiva justo como nosotros lo estamos experimentando, con tal vez algunas diferencias en los matices, pero en la esencia no. ¿Por qué?
Porque atrás de todo esto hay un mismo origen. Y estamos hablando, esta es una ilustración obviamente, de Lucifer, del enemigo de nuestras almas. Que dice la palabra del Señor, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, segunda a los Corintios 11:14. Entonces, el mismo Satanás, atrás de toda esta persecución, herejías, cismas religiosos, teológicos, quise decir, en la vida de los nuevos creyentes, es el mismo que está atrás de todo este mosaico adverso para con la iglesia, es el mismo autor. Por eso solamente están cambiando un poco las estrategias son las mismas, la forma en la que se presentan estas estrategias, pero esencialmente es la misma lucha, es el mismo plan que él ha diseñado para destruir la fe de la iglesia. Sigamos con los puntos positivos. Los cultos congregacionales. Tenemos otra ilustración, creo yo, muy bien hecha. Tenemos aquí a un líder expresando el mensaje de la palabra de Dios. Mucha gente atenta, desde pequeñitos a personas adultas. Bueno, en un hogar, básicamente esto en un hogar. Los cultos congregacionales. Predicación de la palabra de Dios, ya lo dijimos. Oración, había reuniones de oración frecuentes, intensas, muy fervorosas. La alabanza, todo esto algunas cosas se escuchan como una repetición del principio. Las estamos puntualizando para que usted trate de desarrollar en su mente cómo era, ya no tanto en un aspecto cotidiano, la vida de un creyente en Jesucristo, sino cómo eran los cultos, qué tan diferentes eran a los cultos de nuestra iglesia. Bueno, pues básicamente no, porque había predicación de la palabra, había oración, había su tiempo exclusivo o específico o especial para la alabanza. Dice Efesios 5:19, hablando entre ustedes con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y si usted y yo queremos una descripción más gráfica, más detallada del orden, bueno, pues la segunda carta a los Corintios nos da información muy precisa, incluso en su etapa concluyente este capítulo dice, pero todo hágase decentemente y con orden. Nada de esto, la decencia y el orden va peleado con el gozo, pero sí se subrayó por parte del Espíritu Santo, no de Pablo como tal. Pablo fue el instrumento. El Espíritu está diciendo, debe haber un orden, y ahí está especificado cómo. En el capítulo 13 se hace énfasis del corazón con el que se deben llevar a cabo las cosas, con un amor verdadero. Y bueno, pues ahí está, esencialmente, predicación, oración. Había un momento muy especial para que la iglesia se reuniera, se congregara para alabar a Dios. Ya lo dijimos, la mesa del Señor. Hablemos del aspecto de las ofrendas, los diezmos. Dice la palabra del Señor, cada primer día de la semana, aquí especificándose que es en domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo en función a, voy a congregarme con mis hermanos, ya debo ir preparado. ¿De qué manera? En esta otra forma de adorar al Señor a través de la mayordomía económica, hago hago una selección de mis ingresos, como dice la palabra del Señor, proporcional a como el Señor me ha bendecido. Guardándolo, hay una etapa preparatoria para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ahora sí, entendemos que esto es algo que habla de un acontecimiento específico de Pablo con la iglesia de Corinto, pero que de alguna forma refleja un orden que ya la iglesia practicaba. Primero los Corintios 16:2 nos puntualiza entonces que había predicación, había oración,
había alabanza, mesa del Señor, había tiempo para presentarle a nuestro Señor ofrendas, nuestros diezmos también, ¿por qué no? Y bueno, con esto estamos terminando, abrimos un poco. Entonces, hemos hablado de cómo los creyentes, sin tratar que esto haya sido algo así como un tema de la historia de la iglesia, hay un curso que habla de esto, insistimos, pero en esta materia, en este curso, en donde se habla de los usos y costumbres en los tiempos bíblicos, de hecho algunos de los autores de nuestra bibliografía básica nos plantean, es necesario que veamos cómo era el diario vivir, la vida cotidiana de los primeros cristianos. Ahora, si queremos puntualizar o subrayar, como lo dijimos al principio, esto que se ha mencionado básicamente en el desarrollo del primer siglo. Después hubo algunas otras situaciones, pero en el primer siglo así fue la vida de los primeros cristianos. O sea, había la parte espiritual hermosa, creciente, por parte del Espíritu Santo. Había la parte difícil que encaraba la iglesia y en una tercera fase hablamos de cómo era puntualmente un culto de adoración, de alabanza a nuestro Señor. Ahora hablemos para cerrar, del tema de la educación. La educación en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, en el pueblo judío, obviamente en gran parte distinta a los modelos educativos occidentales de nuestros días, pero sí es importante señalar que es necesario una diferencia. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, hay matices distintos. La esencia es la misma, pero conforme fue avanzando el tiempo, vimos algunos ajustes, algunos cambios. Los trataremos de ir explicando. El tema de la educación, antiguo testamentaria, era informal, pero de calidad. Esto es, no nos confundamos. Al decir informal no estamos diciendo que era improvisada. Era informal en cuanto a qué. En cuanto a que no había un plan de estudios como tal, que todos tuvieran que respetar. No había, las instituciones no tenían lugares específicos en donde se llevara a cabo la educación o donde se desarrollara esta. Era en los hogares. Y más específicamente, no había personas seleccionadas para tal efecto, como ya en el Nuevo Testamento se puede ver. En otras palabras, eran los padres, papá, mamá, los que se encargaban de esto. Por eso es que decimos de informal, pero no es que fuera improvisada, mucho menos que no hubiera calidad en la misma. Entonces tenemos aquí tres aspectos. El primero, recaía en los padres de familia. Ellos eran los responsables, no los únicos, pero sí los principalmente responsables por la educación en cuanto a sus hijos. 2. Se combinaba la instrucción religiosa con prácticas, no como prácticas, con prácticas para sus actividades diarias, en las que podemos destacar el ámbito agrícola, la agricultura. Entonces, quitamos el cómo, ponemos ahí con. Se combinaba la instrucción religiosa, pero vea, el énfasis era en esto, en qué vamos a enseñarte, hijo, que Dios ya a nosotros nos ha enseñado en su palabra. Entonces, la enseñanza religiosa con vamos a decirlo así para entendernos como comúnmente se dice, ¿no? Con la enseñanza secular. Esta es la preparación que a ti te hará falta para defenderte económicamente, laboralmente, el día de mañana. Entonces, en el Antiguo Testamento, tomando como esencia la vida nómada del pueblo de Dios, entonces es que la agricultura tenía una implicación muy fuerte, muy amplia en el ámbito de la enseñanza. En el caso, aunque no exclusivamente, en el caso de las mujeres, las mamás eran las más responsables de enseñar a coser, a cocinar,
a las más pequeñas, a las niñas. Cuando dije que la agricultura esencialmente es porque no de forma exclusiva, había sus sesgos. En otras palabras, sí había gente, la involucrada en la milicia, que también transmitía su enseñanza a los más jóvenes. No había una academia militar como tal, pero sí había, digamos, un tiempo muy específico para preparar de manera observante, vocacionalmente. Esto se observaba quienes tenían más cualidades para la guerra y se les preparaba de una forma cabal. Todos tenían que saber defenderse, pero sí se constituía de manera especializada a un ejército a partir de su capacitación. Y un tercer punto, solo a los líderes religiosos se les enseñaba a leer y a escribir. Esto lo dijimos en algunas lecciones previas, cuando se hablaba de los escribas como tales, ¿no? Aquel grupo selecto, religioso pero selecto, al que se le enseñó leer y escribir, y estos mismos a otros, a los que les sucederían, también se les enseñaba a leer y a escribir, mientras que la mayoría pues se tenía que conformar con escuchar y con confiar en lo que se les decía. Ya en el aspecto nuevo testamentario vemos algo más, vamos a decirlo así, algo un poco más profesional. ¿Por qué? Porque sí ya había salones, ya había lugares específicos. Las sinagogas utilizaban, o mejor dicho, tenían esa utilidad también, y había maestros, esto es, había personas que ya en el ámbito religioso estaban más concentrados, más especializados en la educación de tus hijos, de mis hijos, en el ámbito espiritual. Y uno de los autores de nuestros libros de texto dicen, bueno, pues realmente como esto venía siendo un proceso que se iba fortaleciendo y perfeccionando, al principio había sus carencias, sí, pero a los padres lo que les importaba es la espiritualidad del maestro, el buen ejemplo que podía darle a los hijos, más que el dominio tal vez de algunas técnicas pedagógicas. Se combinaba la instrucción religiosa con prácticas para sus actividades diarias, en las que podemos destacar la agricultura. Bueno, aquí entonces la única diferencia es que ya había salones y maestros. Esto quitaba a los padres la responsabilidad de enseñarle a sus hijos en ninguna manera. Deuteronomio 11, del 18 al 19, establece el Señor: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Aquí, en esta conclusión, es decir, en el cierre, en el versículo 19, el Señor deja claro que nosotros como padres en la vida cotidiana, y cuando digo nosotros, porque esto está vigente para usted y para mí, que tenemos la responsabilidad con hijos, con hijas, está vigente el que en nuestro diario andar, en esa vida cotidiana, en nuestra agenda diaria, vaya, nosotros tenemos la responsabilidad. No se trata de que, ya mis hijos estuvieron en el tiempo de escuela dominical, bendito sea Dios. Y sí, bendito sea Dios que han tenido esa oportunidad. Ya les puse en YouTube un video cristiano, un documental cristiano, un cántico infantil, alabando a Dios. Ahí está, ¿no? La enseñanza que ellos pueden recibir en torno a nuestro Señor, ¿no? O sea, qué bueno que les rodeemos de todo esto. Pero usted y yo, otra que se me estaba pasando, ¿no? Pues la iglesia, la escuela a la que los enviamos es una escuela cristiana. De cualquier forma, todos nosotros tenemos la responsabilidad de que al comer,
me refiero al desayuno, comida o cena, al llevarlos a la escuela en el camino, al incluso tal vez viendo un programa a manera de conversación, nosotros somos responsables de instruirlos en el temor a Dios. No solamente enseñarles conocimientos, transmitirles conocimientos bíblicos, sino mostrarles con nuestro ejemplo cómo se aplican, cómo han de vivirse. Desde la niñez y con mayor detalle en la juventud, se les enseñaba la historia de Israel. Vamos a hacer esto. En este dibujo que me gustó, se muestra una parte de la historia de Israel, ricamente ilustrada, gráficos muy amenos para un niño, para un joven. Y es lo que nosotros debemos buscar, ¿verdad? Que sea una forma en la que se pueda entender de mejor manera la enseñanza de la palabra de Dios. Desde la niñez, con mayor detalle en la juventud, se enseñaba la historia de Israel. O sea, un jovencito ya le podía a usted reproducir los elementos más emblemáticos, más significativos de la historia de Israel. ¿Cómo empieza esta? Desde el llamamiento de parte de Dios a Abraham, generando en ellos la convicción que se trata del pueblo con el que Dios ha hecho un pacto. Entonces, en el judaísmo ortodoxo, desde muy jóvenes, entienden de quiénes se tratan ellos. Josué 4, del 21 al 22 dice, y habló a los hijos de Israel, ¿quién? Josué, diciendo, cuando mañana preguntaren, hablando del futuro, ¿verdad? Preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos, diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Me gustan mucho estos dos versículos, este pasaje, hablando de la responsabilidad, incluso la actitud de los padres para con los hijos. Los hijos, hay una etapa, seguramente usted conoce esto, hay una etapa en la que son muy preguntones, perdón de la palabra. Entonces nosotros tenemos que estar preparados. Aquí es lo que dice la palabra de Dios, entre otras tantas cosas. Debemos estar preparados para que cuando se llegue a esa etapa en la que no vamos a llamarlos para decirles algo, sino ellos mismos se van a acercar para, bueno, papá, ¿y esto por qué es así? Preguntaren, dice la Biblia. Es decir, se va a establecer una oportunidad docente, una oportunidad en la que lo poco o mucho que sepas de pedagogía tienes que aplicarlo para que haya una respuesta exacta, precisa a esa necesidad. Vas a declarar qué es lo que pasó con Dios y el pueblo. Bueno, entonces ahí está, la responsabilidad está asignada por parte de Dios para usted y para mí como padres. Deuteronomio 6, del 6 al 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. De eso ya hemos hablado. Pero quiero hacer énfasis donde dice, repetirás a tus hijos. Estas palabras, repetirás. El vocablo del que viene esta palabra en nuestro español refiere a esa función que hace un objeto friccionando otro para darle filo. Por decir, una piedra a un borde metálico puede darle filo. Entonces, es el vocablo, es la idea que aquí el Señor plantea. Esto es, tu enseñanza deberá afilar, deberá preparar, deberá armar, deberá equipar para la contienda, para afrontar el entorno, muchas veces adverso, a tus hijos. ¿Cuándo vas a hacer esto? En toda oportunidad, en todo contacto que tú puedes disfrutar en la vida de hogar, en la vida cotidiana. Bien, pues de esa forma hemos concluido con estos dos temas que hablan de la vida de Israel, de los judíos, una vida diaria en torno específicamente a la
a la vida de iglesia, vamos a decirlo así, y a la educación. Deseamos que esta enseñanza breve le haya a usted al menos motivado para seguir conociendo sobre estos dos apasionantes temas. Muchas gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado. Gracias específicamente también a usted por el tiempo que ha prestado a esta clase. La número 10, solamente queda una lección por delante. Los puntos que hemos trazado desde un principio como un plan de estudios, dijéramos. Pero en la lección número 12, que sí la va a ver, obviamente, primeramente Dios, será a manera de repaso que vamos a ir tocando los puntos más importantes de todo este curso, que gracias a Dios prácticamente está llegando a su fin. Un fuerte abrazo, que el Señor le bendiga muy ricamente. Vamos a orar y de esa forma concluimos. Señor, en el bendito nombre de Jesús, te agradecemos por este tiempo que hemos podido disfrutar contigo. Seguros estamos de eso, Señor, por tu fidelidad, tu misericordia, tu gracia para con nosotros. Gracias, Padre, porque nos has permitido ya llegar a esta instancia, a esta altura del curso. Que sea de provecho todo lo que estamos aquí aprendiendo, tal vez algunos recordando, reflexionando, para nosotros, Señor, tener más amplitud, más referencia al momento de escuchar, de leer, de estudiar tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.